tardes, mi nombre es Sebastián Pachas y sean bienvenidos a Opinión Impopular, un espacio para decir lo que nadie me preguntó, pero que de todas maneras voy a decir. Hoy quiero hablar con ustedes de un tema que a mí me interesa bastante y que tiene que ver con hechos del pasado. Como muchos recuerdan, en noviembre del 2020, miles de manifestantes salieron a las calles para expresar su rechazo a la vacancia del expresidente Martín Vizcarra, que tuvo como consecuencia la llegada de Manuel Merino al poder. Desgraciadamente, 2 jóvenes perdieron la vida en el contexto de estas manifestaciones, lo que finalmente terminó con la presidencia de Manuel Merino. Obviamente que estos hechos dieron la vuelta al mundo y en redes sociales se generó bastante conversación y un intenso debate también. Pero un comentario en particular que me hizo bastante ruido porque de alguna manera se estaba repitiendo bastante. Y es que decían que si el Perú pudo sacar a un presidente de una semana, ¿por qué en Venezuela no pueden hacer lo mismo? Para mí esta comparación es absurda porque refleja lo poco que entienden y conocen la realidad de Venezuela. Pero no los culpo porque ciertamente no están obligados a saberlo. Sin embargo, el problema para mí es que este es un pensamiento que sigue vigente y por eso en este video me voy a encargar de desmentir esa falsedad. Para empezar, según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, entre los años 2011 y 2019 se han registrado más de 76.526 protestas a nivel nacional. En este periodo se estima que unas 287 personas fallecieron en el marco de las manifestaciones, producto de la sanguinaria represión ejercida por grupos de exterminios conformados por el Comando de Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana, la Guardia Nacional Bolivariana y colectivos paramilitares armados por el mismo gobierno para reprimir las manifestaciones. Solamente en el 2019 se registraron 16.739 manifestaciones que dejaron un saldo de 67 personas fallecidas, de las cuales 23 habrían perdido la vida después de ser torturadas por organismos de seguridad del régimen de Nicolás Maduro. Así que es una vil mentira decir que los venezolanos no han salido a las calles a protestar, porque la población ha manifestado constantemente su rechazo al régimen de Nicolás Maduro a través de cacerolazos, asambleas ciudadanas, cabildos, concentraciones y multitudinarias marchas a nivel nacional. Desgraciadamente no ha sido suficiente. ¿Por qué? Porque el chavismo no es una fuerza política convencional a la que puede desplazarse con marchas. Es una organización criminal que usa el terror, la violencia y la persecución para mantenerse en el poder al costo que sea. Organismos como la Human Rights Watch, Amnistía Internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, PROVEA, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, han documentado rigurosamente todos los abusos cometidos por el régimen de Nicolás Maduro, que incluyen detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas en Venezuela. Y en ese contexto, sabiendo cómo responde el régimen cuando la gente sale a protestar, cobra mayor importancia todos y cada uno de los valientes actos donde los venezolanos se han organizado para salir a manifestarse. ¿Cuál ha sido el problema? La oposición ha traicionado la confianza de los venezolanos llamando a diálogos para enfriar las calles cada vez que hay grandes manifestaciones que pudieran resultar en una ruptura del régimen de Nicolás Maduro. Para entender esto, les voy a compartir una entrevista que le realicé al periodista Daniel Lara Farías, donde conversamos sobre las injustas comparaciones entre el Perú y Venezuela y por qué una marcha por sí sola no es suficiente para sacar al régimen. Bien, sobre la comparación entre Venezuela y Perú, creo que es necesario entender que el proceso que se vive en Perú no es el mismo proceso que se vive en Venezuela. Venezuela no tiene la misma historia que tiene Perú, ni Perú tiene la misma historia que tiene Venezuela. Yo he partido de 3 puntos a la hora de evaluar el caso venezolano y a la hora de tratar de explicárselo a quienes no son venezolanos. Recientemente en mi columna en la revista española La Gaceta de la Iberosfera, yo hice una explicación que luego remarqué en mi programa Fuera de Orden, donde indicaba que para entender o para iniciar una aproximación a Venezuela había que arrancar por 3 renuncias. 1, renunciar a ver al chavismo como una fuerza política, porque el chavismo en realidad es una organización criminal. 2, renunciar al hecho de que pueda
hacerse política para sacar del poder a una fuerza que no es política sino criminal. Estamos hablando de un tema policial, de un tema de armas. Y el tercer punto es que evidentemente todo aquel que pretenda venderle al país y al mundo la posibilidad de salir de la, digamos, del chavismo en el poder a través de acciones políticas, está mintiendo. Es una oposición, lo que yo llamo una oposición falsaria. En tal sentido, la tercera renuncia es que en Venezuela hay que renunciar a la creencia de que existe una oposición. No hay oposición. Lo que hay es un grupo de políticos utilizados por el chavismo para validar el sistema, haciéndole creer al país y al mundo que de verdad hay una oposición que puede llegar al poder inclusive, cuando en realidad eso es completamente y absolutamente inviable. Por tales razones, es necesario recalcar entonces que es imposible que se pueda comparar el escenario peruano con el escenario venezolano. Debe recordarse además que Venezuela sí logró sacar a Hugo Chávez del poder por 48 horas y fue traicionado el pueblo por esa oposición falsaria que lo retornó al poder. Y así, en muchas otras ocasiones, la gente estaba en la calle dispuesta a la salida del régimen por la fuerza, siendo una y otra vez traicionados tanto por la clase política que se sienta a negociar con ese régimen, como por los militares que utilizan sus armas en contra del pueblo al cual juraron defender. Conclusión. Las manifestaciones de noviembre y las más de 76.000 protestas registradas en los últimos 8 años en Venezuela se han dado en contextos diferentes. Por eso es injusto compararlos porque me temo que ambos casos no son equiparables. Sin embargo, es importante que entendamos cómo el régimen de Nicolás Maduro se mantiene en el poder para darnos cuenta del peligro que representan posturas como la de Pedro Castillo y Vladimir Cerrón, que abiertamente proponen seguir el ejemplo del chavismo en el Perú. Con marchas no se sale de un régimen dispuesto a mantenerse en el poder al costo que sea. Lo que me regresa al contexto nacional, donde la izquierda y el antifujimorismo que llevó al poder a Pedro Castillo prometieron ser los primeros en salir a marchar ante cualquier amenaza, pero que en cambio decidieron vender sus conciencias por una cuota de poder. Se subordinaron y aceptaron ser aliados de un gobierno liderado por un homofóbico, machista y xenófobo como Pedro Castillo, que nombró como premier a otro homofóbico y misógino investigado por lavado de activos y terrorismo. Y las zapatillas empolvándose, llenándose de moho. Desde el primer día hubo razones válidas para salir a marchar contra este gobierno, pero ¿qué hicieron? Defender lo indefendible y tirar todos sus ideales a la basura. Solamente cuando perdieron su cuota de poder ante el Cerrón, decidieron salir a marchar después de haber pasado meses solapando la corrupción del gobierno. Al final, los vigilantes solamente quedaron para vigilar a la oposición, porque al gobierno no tienen nada que reclamarle. Vigilantes y críticos solamente cuando les conviene. La Mauta, como lo bautizaron, no es una representación divina en la tierra. Ser campesino o provinciano no lo hace ni más ni menos, ni tampoco lo exime de ser un homofóbico, machista, deshonesto, improvisado y con talante autoritario. Dijo que era rondero y los comités de autodefensa lo desmintieron. Dijo que no tenía vínculos con Sendero Luminoso, pero sale una foto con el fundador del Movadef. Dijo que a Cerrón no lo vería ni de portero, pero ha visitado el palacio más de una vez. ¿No se dan cuenta? Su palabra no vale nada y aún así grandes académicos con títulos y doctorados se la creyeron. ¿Por qué? Porque el antifujimorismo les pudo más. Aunque yo debo reconocer que en los años 90 el antifujimorismo surgió como una oposición legítima a los abusos del Fujimorato, en estas elecciones se ha convertido en la excusa perfecta para limpiar a políticos corruptos que lo único que necesitan es no llamarse Fujimori. Por lo tanto, el antifujimorismo, inicialmente concebido como una oposición responsable hacia el régimen dictatorial de los 90, termina siendo un concepto vacío, una negación constante y ciega hacia una imagen y no hacia el autoritarismo y la corrupción. Y no es que la imagen negativa de Keiko Fujimori sea inmerecida, se la ganó a pulso y su padre fue un dictador. Eso nadie lo pone en duda. Pero es que los pecados de uno no hacen santo al otro. Otra corriente antifujimorista que es mucho más radical que la anterior es aquella que ve como fujimorista a todo el espectro político de derecha.
Se inventan términos como el fujiaprismo, fujiporquiaprismo o el fujicerronismo. Juegos de palabras que tú escucharías de un niño de 10 años, pero que son el vocabulario tanto de la prensa, que se vende como neutral, así como también de pseudointelectuales que les dan tribuna. El mayor logro de este negacionismo miope es lo que estamos viviendo actualmente, ser uno de los principales factores del encubrimiento del poder de un partido marxista-leninista que tiene como modelo a Cuba, Venezuela y Bolivia, y además tiene entre sus filas a miembros del Movadef, el ala política de Sendero Luminoso, y cuyo líder, Vladimir Cerrón, representa todo aquello que ellos dicen odiar: corrupción, autoritarismo, machismo y homofobia, pero cuya figura decidieron ignorar, o al menos fingieron hacerlo, en virtud de un falso deslinde. Ahora sí, estamos grabando. Bueno, Ricardo, bienvenido a Opinión Impopular, un espacio para decir lo que nadie nos preguntó, pero que de todas maneras vamos a decir. Antes de entrar en materia, yo quisiera presentarte. Ricardo Iturbe es abogado y dirigente aprista, es secretario nacional de agrupaciones profesionales. Bienvenido, Ricardo, ¿cómo estás? Mucho gusto, Sebastián. Bueno, acá listo, dispuesto a conversar de lo que venga. Perfecto, mira. Yo tengo una pregunta que quizás será un poquito obvia, pero quiero saber tu opinión. ¿Por qué tú crees que aquellos que llevaron a Castillo al poder y prometieron ser vigilantes, hoy parece que nada más vigilan a la oposición? Bueno, porque manejan un doble rasero, ¿no? Un doble discurso. Son los mismos que llevaron a Castillo, son los mismos que sostuvieron a Vizcarra, son los mismos que usaron de pata de cabra a Inti Bryan para abrir Palacio de Gobierno, sacar a Merino y meter a Sagasti, ¿no? Son los mismos que apoyaron en su momento a Ollanta y a Toledo, ¿no? Pero estoy seguro, Sebastián, y eso justo hoy día mencionaba, que los mismos en su momento cuando sostuvieron a Toledo con toda la corrupción, ¿no? Que se sabía, que hoy ya se habla, ¿no? Fueron los primeros en soltarlo al último año, irse con el proyecto de Paniagua perdón, con el proyecto sí, entre Ollanta y Paniagua, y fueron ahora los que más los indican, ¿no? Estoy seguro que van a ser los primeros que los indiquen. Hoy, claro, no quieren perder sus privilegios en el presupuesto nacional, básicamente es eso. Entonces todo se trata del beneficio que obtienen del poder, ¿no? Su cuota. Claro, son una especie de chupópteros ahí que están a la casa de cuánto es lo más que le pueden sacar al Estado, ¿no? Las consultorías, los puestitos, ¿no? Mira, hemos visto ahorita la crisis en un partido, la señora Anaíde Cárdenas, cómo manda al diablo a su partido político. Métanse su partido donde con no su le consultoría, luz, ¿no? Yo me quedo con mi consultoría de 17.500 soles, ¿no? Literal. Consultoría a muerte. Consultoría a muerte. Sí, Ricardo literalmente les dijo, ay, bueno, chao, es que de verdad en el comunicado básicamente dice, miren, me gusta más mi platita, mis 17,000 soles que me llega al mes, claro, ser secretaria de su partiducho de derecha. Les dijo de derecha. Claro, ya no es útil, ya no es un partido útil. Caramba. Es que son así, ¿no? Han vivido de esa forma siempre. Pero ¿tú crees, Ricardo, que sí hay al menos alguna luz de esperanza? Porque no sé cuál será tu apreciación, pero a mí me parece que sí ha habido como un despertar de muchas personas que ahora se han dado cuenta precisamente de que los mismos que han apoyado a todos estos políticos corruptos en el pasado, como por ejemplo Susana Villarán, que por cierto es una corrupta sentenciada que admitió haber recibido y anda libre, y ellos son los mismos que la apoyaron. Hoy, es una de las que se benefició Sebastián por el COVID. Mientras que el COVID se llevaba a mucha gente, a Susana Villarán la dejó en la calle, ¿no? A Susana Villarán. Y ella habiendo confesado, mira, y me quiero detener aquí un momento, ella habiendo confesado está libre, y a PPK, a ese pobre señor lo tuvieron 3 años encerrados en su casa y no hay acusación formal. Yo no pongo en duda si es culpable o no, pero no, o sea, no es como desproporcionada la cosa, ¿te das cuenta? Pero claro, como mantuvieron también sin acusación a Keiko, sin ir muy lejos, ¿no?
como han mantenido, como mantienen en prisiones preventivas a otros actores, simplemente porque no son parte de su argolla, ¿no? Ese es el tema. No es parte de la argolla, no es parte de esa argolla que tomó por asalto la justicia, Sebastián. Porque recuerda que esto fue una toma. La Junta Nacional de Justicia fue una toma que hace el sector de la izquierda parásita del Perú, ¿no?, a la justicia. Ya vieron que no podían tomar el Ministerio Público y crearon este fantoche de los cuellos blancos, que no era más que un montón de viejitos, a ver, midiendo quién escupía más lejos, ¿no? Salvo si hay casos execrables, ¿no? Como el de Inostroza Perachi, hablando de un violador, que definitivamente es execrable. Pero más allá de eso, es gente ufanándose del poder que puedan tener. Y no hay nada concreto. Y además, con el cabecilla, entre comillas, fugado, ¿no? Gracias al hoy viceministro de Control Interno. Ajá, ya va. Y yo quería antes de eso, pero otra cosa que quizás nos estamos olvidando es que todo este tema de cambiar el Consejo Nacional de la Magistratura por la Junta, eso también fue apañado por la mayoría, ¿no? Fue Yo creo que la mayoría. Fue parte del plan. Y era algo, Ricardo, que yo tuiteaba el otro día, de que a mí me parece que no hemos reflexionado lo suficiente de cómo tantas personas fueron a votar en ese referéndum sin pensarlo. De verdad, yo tengo amigos, Ricardo, que te lo juro por mi madre, mira, que es lo más sagrado, que yo los escuchaba por el meme decir que y por eso iban a votar. Entonces ahora tenemos esta situación que finalmente es también una consecuencia, ¿no? Si te das cuenta de los últimos sucesos en estos 5 años antes de eterna crisis política que finalmente, bueno, nos llevaron a esa situación. Mira, fíjate, Carlos Meléndez decía algo que es muy cierto, ¿no? La historia la escriben los caviares, ¿no? Y el Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no?, a la salida del fujimorismo, ¿no?, es creado a propuesta de los caviares. Es una creación de los caviares donde meten a la sociedad civil, ¿no?, porque ellos no eran actores políticos mediante los partidos, eran mediante ONG sometidos por algunos lados. Entonces, para ellos era sumamente importante que la sociedad civil, ¿no?, ingrese a estos órganos, ¿no? Entonces, entraban ¿por dónde? Por las universidades, por los colegios profesionales, y se dieron cuenta que no ganaban ahí. Claro. Entonces, como no ganaban, no pudieron tomar el Ministerio Público, fueron sacando a punta de ganzúa, fueron abriendo los despachos fiscales y sacando a los fiscales que no les gustaban, los supremos. Y también, como no les gustó el Consejo Nacional de la Magistratura, con anuencia de Vizcarra, del corrupto Vizcarra, que tiene que purgar en la justicia, ¿no?, toman el Consejo Nacional de la Magistratura y arman esto llamado Junta Nacional de Justicia, donde se supone que al momento de nombrar a sus miembros, fueron bajándose a todos los que no les gustaba. Sebastián, recuerda que se tumbaron al primero que se tumban, es un señor que ya no me acuerdo su nombre, debo ser sincero, pero que queda en primer lugar con la nota máxima, y lo vetan por sus tweets. Al segundo, que es un señor de apellido Patrón, que en el estacionamiento del lugar donde iba a juramentar, lo hacen regresar con algún tipo de presión. A Verónica Zavala, a la jueza Zavala, la vetan por haber sido ministra de Justicia de Alan García. Al señor Falconi lo vetan por alguna extraña razón. Y entonces empiezan a vetar a medio mundo, ¿no?, porque tienen el derecho de veto a la sociedad civil, y queda como presidente una señora. ¿Y quién sus amigos? Ajá. No, y ojo, hoy preside la Junta Nacional de Justicia una señora que ya no tiene edad para seguir ejerciendo, que han interpretado que los 65 ¿Cómo se llama, perdón? La verdad es que ay, voy a buscarlo, pero sí. 65 años es la edad, ellos han interpretado que 65 años es la edad máxima para postular, pero ahí la mantienen a la señora, ¿no? ¿Por qué? Bueno, sacan a quien quieran, ¿no? Sacan al que no les guste, ¿no? Y tú sabes que eso también ahora quieren hacer lo mismo con el Tribunal Constitucional. Exacto. A mí me parece muy gracioso, es que es tan irónico, de verdad, es que esta gente no tiene sangre en la cara, como dice el video. El jefe de la Unidad de Investigación de la República, que creo que se llama Ángel Páez. Un señor que iba al CIN, a la salita del CIN.
acompañando al Sí, mira. ¿Mm? Él tiene un tweet, Dios mío, yo voy a poner ese tweet. Él tiene un tweet del 2018 agradeciendo al Tribunal Constitucional porque no iban a liberar a Fujimori. Años después pone su fotito así del Tribunal Constitucional pintado en naranja y con el logo de Fuerza Popular. Entonces cuando están conmigo, cuando sus sentencias son como a mí me gustan, todo muy bien, pero entonces cuando hacen algo con lo que yo no estoy de acuerdo, ay, que no tiene legitimidad, que tienen el mandato vencido, que Blum es un fujimorista, tal. Entonces ahora quieren hacer lo mismo con el Tribunal Constitucional porque ahora por enésima vez quieren volver a frustrar el nombramiento de los magistrados con el mandato vencido. Y Claro, con ¿por las qué? mismas Porque saben que excusas no de van a antes. salir lo que ellos quieren. Pues lo mismo lo hicieron en Exactamente, junio, por con lo ayuda de mismo. Walter Ayala. Entonces ahora, verdad, que Walter Ayala interpuso este recurso que Amparito detuvo, Ayala, claro. el Amparito Ayala detuvo el nombramiento de los magistrados. ¿Y qué hizo el gobierno? Lo puso de ministro de Defensa. Favor con favor Claro, se claro. paga. Entonces ahora quieren hacer lo mismo y usando los mismos argumentos de antes. Yo vi al señor que no tiene ningún problema en tomarse una foto al lado con un sentenciado por corrupción. Hablo del secretario del Partido Morado, Rodolfo Pérez. Es decir, este Congreso no tiene legitimidad y no puede nombrar al nuevo Tribunal Claro, Constitucional. ¿y ¿Por qué? quién sí Bueno, entonces? entonces, Ojo que ¿cuál? en junio, ojo que en junio salieron con el mismo discurso y luego, como bien tú has dicho, Sebastián, hace poco, cuando sale la sentencia, ¿no? Anulando o restituyendo el indulto a Fujimori, pintaron pues de naranja el tribunal, ¿no? Pero el problema es que no se sabe que no Y, quiere porque hasta que no salgan elegidos los suyos. Y un paréntesis, la señora Inés Tello ha sido ajá, presidenta de la Junta Nacional de Justicia hasta este año ella. y luego ha Ella. sido suplida por el señor Ávila. Pero lo cierto es que ha estado ejerciendo el cargo ilegalmente. Y Vamos a otra decir. cosa, y otra cosa, antes de que se me olvide, es que ahora ellos quieren deslegitimar a este Tribunal Constitucional, pero ese fue el mismo que ¿Ellos avaló el dicen sí? cierre del Congreso de Vizcarra. Entonces, qué ingratos, o sea, ¿me entiendes? O sea, cuando ellos todo este tiempo, incluso en el pasado, alabaron sus sentencias, pero ahora como no les gusta y como se viene uno que no les va a gustar, entonces quieren petardear otra vez el nombramiento de los Pero así son. Recuerda, magistrados. no olvidemos cómo Álvarez Rodríguez despotricaba del juez Carguancho cuando le da prisión preventiva a los Humala. Decía que era un ignorante, ¿no? No era un juez a la altura del caso, pero cuando dijo lo mismo para Fujimori y compañía, caramba, era un superhéroe. Fue elevado a calidad de rockstar, junto con Pérez, ¿no? Exactamente. Y sobre estos personajes yo te quería hablar, que era la pregunta que te estaba haciendo hace un momento y se me olvidó terminarla. Y es que no crees que, por lo que yo te decía, esa es una lectura que hago yo, que pienso que muchos se han dado cuenta del doble rasero que tú dices, ¿no? De las Sí, sí. contradicciones constantes en las que caen estos personajes. Y yo sí pienso que su poder de convocatoria se ha erosionado, ¿no? La señora Rosa María Palacios dijo que ella no marchaba con fraudistas y apoyó la convocatoria de los 3 tristes tigres que hay en el Congreso, que no fue nadie. La señora Susel Paredes, desgraciadamente, yo no voy a celebrar la agresión que recibió, pero el Claro, hecho en la Plaza fue San Martín, ¿no? agredida, desgraciadamente, en la Plaza San Martín. Flor Pablo encabezó una marcha y habían poquitas personas. ¿Me entiendes? Entonces, para mí eso Y sí es todo una por muestra de que, defender un espacio de poder que ellos tienen, que es la SUNEDU, ¿no? Porque ya perdieron el ajá, Ministerio de Educación. claro, entonces, a lo que yo voy es que yo como que sí veo en los hechos digamos, que han perdido el poder de convocatoria, ¿no? Se ha erosionado su credibilidad, pero no sé cómo lo verás tú a Ya. estos pseudointelectuales. Sí, sí, ¿por qué? Porque ya no hay un apoyo principal que es el apoyo de la prensa. Y eso es lo que ha pasado en este tiempo. Lo que pasa es que ellos han estado vigentes porque había una prensa que hoy al parecer está recapacitando, ¿no? Y no le está haciendo el juego a la defensa de sus intereses, sino que están viendo también que los propios intereses de estos medios de comunicación puedan peligrar y puedan terminar tipo Globovisión RCTV, claro. RCTV, exacto, que fue primero, ¿no? O sea, puede terminar en eso y
Y acá la gente no va a hacer pues los latazos o las colectas que hicieron en su momento Oscar Pérez Borda por allá, ¿no? O sea, acá la gente los va a soltar porque son por un tanto ingrato, ¿no? Y además porque van a recordarles. Pero sí, no tienen pues ese apoyo. Se sostenían, como ahora temprano hablaba con alguien, sostenían digamos, su verdad y su fuerza, su supuesta fuerza En el en los relato. medios de comunicación, en el Ajá. relato, en el marketing, ¿no? Y hoy no hay eso, pues, ¿no? Hoy no hay eso. Por eso hoy cuando hay una empresa ya que actúa independientemente, más allá de los intereses de la publicidad estatal, ya empiezas a ver ya la radiografía un poco más clara, ¿no? Porque fíjate, a ver, ejemplo claro, déjame cuesta terminar, mi ejemplo Sí, sí, claro, ¿ah? sí, sí, disculpa, Migra- disculpa. migraciones, pasaportes. Todos Eso dicen te iba a decir. Castillo, sí, sí, ya, está bien, Castillo, pero yo creo que quienes han estado digamos, al mando de este Ministerio del Interior, que finalmente es donde depende migraciones, han sido la izquierda parásita. Y lo que tocan ellos es la antítesis de Rey Midas, lo hacen añicos. Y ellos han tenido una especie de mampara de vidrio, ¿no? Rota, pegada con cinta aislante, con cinta scotch, puta percha, lo que quieras. Ya ha venido el más torpe de todos, y a pesar de ver el letrero de no apoyarse, se apoyó, que es Castillo, se ha bajado todo y se ha desnudado lo que han hecho todos estos años. Claro, Porque exacto. eso es Sagasti, eso ha sido Vizcarra, lo que nos ha dejado los pasaportes. Hay gente que está en el exterior y no puede regresar ahorita. Tiene un familiar que tiene que quedarse 3 meses en Estados Unidos porque no pueden comprar las micas que sirven para pegar en la primera página del pasaporte. Y hay citas para el año que viene. O sea, increíble. A mí me Ujú. sorprende, el año antepasado yo saqué mi pasaporte y me lo dieron en un día y ahora la gente está matándose a las afueras Sí, de migraciones. Y bueno, ahí está, se demuestra, ¿cómo fue que dijo el Renato Cisneros? Que, ay, que advertían de la planadora marxista que iba a haber copamiento. Bueno, ahí está, pues. por Dios, ahí está, Y hablando memoria y dignidad. exactamente, y hablando, Ricardo, de estos ídolos de barro que ha construido la izquierda y el antifujimorismo, uno que bueno, yo podría tener mis discrepancias con él, pero que creo que ha tenido un momento de sensatez, fue Alberto Vergara en Punto Ujú. Final, donde dijo que, o sea, que cómo es posible que el antifujimorismo diga no a Keiko, pero no diga no a la destrucción de la democracia, y que ahora se ha vuelto oficialista. Y para que veas, los mismos que le echaban flores, se lo estaban comiendo vivo ayer, le dijeron, ahora eres un peón de la DBA. ¿Me entiendes? O sea, una vez que incluso los ídolos a quienes ellos siguieron y sobre los cuales sostuvieron sus relatos y todas sus consignas, ahora dan un giro que se contrapone a lo que ellos defienden, entonces caen en el ataque. Entonces esto me Claro, lleva se un poco, reveló. ajá, entonces esto me lleva un poco como a lo que yo veo es un poco la desesperación de un sector de este grupito de intelectuales y de líderes de opinión que ahora no saben qué hacer, o sea, están en una disyuntiva, ¿no? Como que, ay, si admito que Castillo es un desastre, entonces le voy a dar la razón a la DBA, o cualquier cosa que se inventen, ¿no? O cómo tú lo ves. Bueno, Alberto Vergara sin duda alguna se ha revelado de alguna otra manera contra, digamos, el establishment caviar académico de la católica, ¿no? Que es de donde proviene. Pero así pasa con todos aquellos que se rebelan, ¿ah? Yo no sé cuál será el futuro de Vergara si después de aquí una semana recule, como ha pasado con algunos periodistas, ¿no? Que denunciaron ciertas cosas, le hicieron el hielo, luego salieron con otras, ¿no? Y voy a revelar nombres ahorita, pero claro, le hacen el hielo e inmediatamente sacan algo peor contra la oposición para quedar bien con ellos y vuelvan a estar ¿no? En la manchita. Pero lo mismo pasó en su momento con Carlos Meléndez. Cuando Carlos Meléndez empezó a hablar las cosas claras, inmediatamente. Y yo no sé si a Vergara le terminen vetando en cátedras y esto en la católica por esto, ¿no? Pero lo cierto es que tiene razón. Pero a la vez va emparejada, pues, de esta propuesta tan caviar como es esta junta de vigilancia, ¿no? Que finalmente sigue siendo lo mismo. Yo coincido con él
cuando hablan de que el antifujimorismo no solamente se puede quedar en ello, en el grito, y que no esté hablando de la destrucción del país. Claro. Ojo, son estos intelectuales los que han sido, ¿no? Digamos, algunos, los notables, ¿no? Para los notables de Vizcarra para la reforma política, que ha sido un desastre. O sea, la reforma política la ha hecho la antipolítica. Entonces, una reforma política, ahora que se habla de una transición democrática, una salida, digamos, pacífica, consensuada, en paralelo con una reforma política, no puede ser hecha, ni puede ser intervenida por la antipolítica, y por eso es que han dejado, ¿no? Este señor Tuesta, Tanaka, esa gente le ha hecho daño. Mira, ¿no? Ricardo, para que te des una idea del desastre que fue esa reforma política, que hasta Sagasti está de acuerdo con la reelección inmediata de los congresistas. Es que es un despropósito. Sí, ¿no? En los países más desarrollados del mundo hay reelección de congresistas porque se supone que es para que tengan una carrera política. Los niños son hijos de esa reforma política. ¿Cómo? Los niños exactamente. Son hijos de esa reforma política. Son los hijos de Tuesta, los hijos de Tanaka. Y el Congreso anterior también, porque finalmente se llega, la consecuencia de esta reforma política es que se te llena el Congreso de improvisados, gente que no tiene experiencia, y bueno, pasa lo que pasa. Pero que en otro escenario, si hay reelección y se vuelve, digamos, a los parámetros que hay en todos los países civilizados y desarrollados del mundo, entonces otro sería el cantar. Mira, y sobre todo esto yo te quería preguntar algo, porque, bueno, comentar una cosa, porque es que ellos han lanzado unos análisis, Ricardo, que yo digo, yo no puedo creer, por ejemplo, un personaje, Levitsky, o sea, Levitsky no leyó su libro, ¿Cómo mueren las democracias? O sea, yo he leído ese libro, ¿me entiendes? Y yo cuando lo leí a Levitsky decir, ¿cómo fue que dijo que de Keiko hay certezas, pero Castillo tenemos dudas? Castillo va a deslindar de Cerrón. O tú estás diciendo... cuando es de su libro, habla ya de los devaneos populistas, y justamente que eso es lo que hay que evitar, ¿no? Exactamente. O tú estás diciendo, dime tú, ese análisis, Dios mío, que dice, la gente ha votado por Castillo, no por Perú Libre. ¿Qué? Bueno, o sea, cuando tú fuiste a marcar, ¿qué marcaste? Pero es consecuente con su posición antipolítica, pues, ¿no? Finalmente Tuesta, que ha tenido proyectos frustrados en la política peruana, ¿no? De repente con un tipo de resentimiento, especulo, termina metiéndose a la de reforma política para destruir un sistema que nunca lo cobijó y no quiso cobijarlo, posiblemente, ¿no? Dentro de sus proyectos frustrados de la política nacional. Y entonces, él, claro, lo más antipolítico es decir que un país elige un candidato y no un partido, cuando lo normal es que elijas al partido, más allá de que si nos guste o no, ganó Perú Libre, más allá de que nos guste o no, el gabinete tiene que salir del consenso del partido, los funcionarios, por más buenos o malos prontuariados, pero son del partido, porque el partido es que se tiene que responsabilizar. Esa es la razón, por ejemplo, que por acá, claro, discúlpame la expresión, pero los partidos son usados como preservativos políticos, ¿no? Los votas cuando ganas, te quedas en Palacio, y por eso que el partido queda minimizado a la mínima expresión, que los partidos luego de ser gobierno desaparecen. Mira, el Partido Nacionalista desapareció inmediatamente después, y lo mismo pasó con Perú Libre, ¿no? Porque fueron usados. No hay sostenimiento. ¿Quién habla ahorita del Partido Nacionalista? ¿Qué actividad está haciendo? ¿Qué actividad está haciendo Perú Libre? Perdón, el partido de Toledo. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué actividad? No hay. No hay. Claro. No hay. ¿Qué conferencia? ¿Qué está haciendo? Nada. Y tú sabes, Ricardo, que esto, justo hace un rato estaba haciendo una entrevista porque estábamos hablando del gaslighting, y esto cuando Tuesta dice que el Perú no ha votado por Perú Libre sino por Castillo, o Levitsky diciendo, inventándose sus excusas, todo esto son una forma de manipulación psicológica que se llama gaslight, donde el abusador hace que la víctima cuestione su propia realidad. Y cuando ellos dicen eso, están negando la realidad, porque cuando yo voy a votar... sus actos pasados, ¿no? Como sostener a Vizcarra sin partido y sin exactamente, bancada. Porque cuando nosotros vamos a votar, tenemos dos caritas, entonces está la cara del candidato de su partido, símbolo. Entonces yo, ¿qué marco? Yo marco el partido del X candidato, entonces me vas a decir que yo no voté por tal, o sea, es como que entonces nosotros digamos, ay no, yo no voté porque
¿Cómo fue? No, yo voté por Keiko, no por Fuerza Popular. ¿Qué gimnasia mental es esa? ¿Te das Por cuenta? eso, ellos son los que han destruido, por ejemplo, esto de la no reelección, ¿no? Y recordaba hace más o menos como una semana, y lo pueden ubicar en YouTube, cómo es que Alonso Guerra sale entre aplausos, ¿no? Se despide del Parlamento español, el otrora número 2 del PSOE y de España, en la época de Felipe González, que entra en el 77 y termina su carrera política en el 2015. Y nadie decía, está mucho tiempo, que se tiene que ir. El tipo, luego de ser vicepresidente del gobierno de España, ¿no? Se dedicó a ser el presidente y por consenso de la Cámara, de todas las fuerzas, ser presidente de la Comisión de Presupuesto. Entregó su presupuesto en el 2015 y fue despedido entre aplausos, porque es un oficio, la política es un oficio, no es algo que se hace de casualidad cada 5 años, cada 4 años, es algo de dedicación, ¿no? Y además que obliga también, o sea, la política también es consenso. Yo esto que siempre escucho a este grupito decir, ya están con el negociazo, con la repartija. ¿Qué negociazo? Están haciendo consenso, eso es lo normal en política. O sea, ¿qué tú esperas? Que lleguen y se impongan y que cada quien haga la cosa por su lado. Mira, más allá de los nombres, ¿no? Más allá de los nombres, quienes sean, si llegaran a salir electos los 6 magistrados que tienen que salir del Tribunal Constitucional, podríamos estar asistiendo desde un punto de vista político ante un hecho de madurez realizado por Perú Libre y el fujimorismo, porque no hay otra forma de que salga esos 87 votos, ¿eh? Para elegir esos magistrados. Si no pasa porque Perú Libre, su sector magisterial, su sector radical que fue a formar una nueva bancada, y el fujimorismo y otras fuerzas más pongan de acuerdo, no va a salir. Van a seguir estos 6 magistrados ahí por siempre. Claro, porque no dan los votos. Y sobre los votos yo quería preguntarte algo. No sé si tú has visto que el congresista Diego Bazán ha propuesto un proyecto de ley para bajar el requisito mínimo para la vacancia a la mayoría simple. ¿Tú crees, o sea, siendo realistas, tú cuál crees que pueda ser el desenlace a toda esta coyuntura, ¿me entiendes? A esta crisis? Porque he visto también que Patricia Chirinos ha presentado una acusación constitucional por declarar el estado de emergencia, ¿no? Del 5 de abril. Entonces, pero no sé, yo lo veo todo, yo digo, ay, bueno, no sé qué pensar, así que por eso te pregunto a ti. Mira, son dos cosas, ¿no? Lo de Bazán creo que en ese instante va a acentuar la crisis, va a acentuar la victimización, la posibilidad de victimización del gobierno, ¿no? Frente a ello, ¿no? O sea, lo que va a pasar es que Bazán presenta y eso se active dentro del Congreso, y lo que va a suceder es que inmediatamente vas a tener a Torri diciendo, hay un plan vacador y están cambiando las reglas del juego para vacarnos. Y va a empezar el tema en las calles y no va a ayudar en nada. El Perú en este instante se encuentra en una de sus... Y lo que tiene que hacer tanto Parlamento como gobierno es ponerse de acuerdo para sacar de la crisis, y si eso implica una salida democrática de los dos poderes, se tiene que hacer en los mejores términos, no en términos tóxicos. Creo que lo de Bazán aporta la toxicidad. Sí, me gusta el proyecto porque fue un requisito puesto por el reglamento del Congreso y lo puedes cambiar rápido, sí, lo puedes cambiar rápido, pero ¿aporta eso ahorita al momento político? ¿No? A la tranquilidad, no aporta. Sin embargo, la acusación constitucional de Pati Chirinos es un legítimo ejercicio como congresista que tendrá que presentarlo a una comisión, a una subcomisión, que vamos a ver cómo está la correlación de fuerza en la subcomisión para ver si le dan la admisión recién a esa denuncia, y luego tiene que seguir un curso dentro del Parlamento, que probablemente en alguna instancia o se frustre o vaya a tener que salir, vaya a tener que dirimirse por los votos en el Pleno, ¿no? Eso va a tomar su tiempo todavía, pero lo inmediato, ahorita, yo prefiero 1000 veces el proyecto de Bazán referente a la renovación inmediata de pasaportes que estar metiéndose ahorita en ello. Quedan mejor. No pueden estar dando
digamos, pase gol al gobierno a seguir victimizándose porque ellos solamente buscan victimizarse para no seguir haciendo nada. Exactamente. ¿No? Y además que probablemente diga, la gallineta y todo eso, ¿no? Solamente y, ha sido victimización. claro, porque finalmente si se, digamos, en el escenario que procede reducir los votos para la vacancia, quizás no tenga tanta legitimidad. Y otra cosa, Sebastián, lo más probable es que ese proyecto se vaya al Tribunal Constitucional. Lo más probable. Y peor, pues, entonces, ¿cuál es la alternativa? Porque sobre la acusación constitucional justo estaba buscando el tweet y, o sea, lo que yo le pregunté a amigos abogados, esta acusación es más sólida. Entonces me han dicho en unas cosas que el presidente no puede ser acusado en funciones. Entonces, realmente va a proceder, o sea, porque probablemente voten, ¿no? Sí, Pero claro. Van a tener que votar primero su admisión. Claro, pero de que tenga desenlace y que finalmente termine la inhabilitación del presidente, ya, eso es no sé, cosa. eso es otra cosa, ¿no? Ahorita por lo menos ahora hemos escuchado una declaración sensata de Mari Carmen, donde ayer me parece que salió en la mañana y dijo que, bueno, si el pueblo quiere elecciones generales, habrá elecciones generales, pero ahora ya está en la cancha del Ejecutivo, ¿no? Si está dispuesto. Yo te digo algo, Ricardo, yo no creo que ellos quieran soltar el poder. ¿Tú crees que ellos... Ninguno ¿no? El Congreso de repente es más fácil obligarlos porque se van, pero el presidente, Perú Libre, ¿crees que van a soltar esa teta? El día que alguien se atreve a presentar un proyecto de ley dentro del Congreso, los primeros que van a petardear el Congreso va a ser Perú Libre. Y acá me van a disculpar, no discriminación ni nada, pero el ala magisterial. ¿Cuánto gana un profesor? ¿Tú crees que van a soltar este sueldo de 15,000 más gastos operativos? ¿Tú crees? Ninguno. No lo van a soltar. Ni tampoco los otros que vienen de otros estratos tampoco lo van a soltar. No lo van a soltar. No diré que es plata fácil, pero no lo van a soltar tampoco porque, ¿por qué? Porque lo que ellos van a decir del otro lado, porque esta gente finalmente entró de chiripa al Congreso sin hacer mucho gasto. Pero los que sí hicieron su campaña y todo, se ponen en ese plan. Yo he escuchado siempre esos argumentos, no, oye, pero yo invertí en mi campaña y mira, pero bueno, así la democracia, choche. Esto es así. En el 2000... Y además que tú no te metiste al Congreso para ganar plata, sino para servir al país. En el 2000 dijeron lo mismo. Nos van a tener que pagar lucro cesante, los 4 años que falta completar. No, chochera, te vas, porque era una salida, era lo más... Exacto. Claro, era era la asepsia moral, ¿no? Por asepsia moral, por asepsia psicológica para el país. Y eso sucederá porque es que, tú sabes, yo tengo amigos con los que yo he conversado sobre este tema y son más pesimistas. Dicen que no, que Castillo llega hasta el 2026, pero realmente es sostenible que el país aguante 4 años más de estas crisis ininterrumpidas, casi diarias, que nos despertamos con un nuevo escándalo y el empobrecimiento progresivo de los más vulnerables que finalmente terminan siendo los más perjudicados, porque de repente nosotros aguantamos, pero yo digo, ¿podrá el país aguantar o cómo lo ves tú? Yo creo que Castillo ya ha entrado al inicio de su fin. Yo no sé cuánto tiempo dure ese proceso, pero no lo digo solo por las últimas encuestas que han sido contundentes, pero que, ojo, esos números van a variar un poquito porque eso ha sido tomado después de un momento de descontento popular muy fuerte. Claro. Entonces, ahorita que empiece a bajar las cosas, ¿no? Que se empiece a enfriar el panorama, probablemente tenga un alza, pero tampoco hay que engañarnos con esa alza, ni el Ejecutivo se puede engañar con esa alza. Finalmente hay un rechazo, ni en el sur ya la aprueba. Entonces, yo no sé si Castillo llega a 2026, lo dudo, pero probablemente sí tengamos un gobierno sostenido de Perú Libre al 2026 o un poco menos. ¿No? Claro. No, la salida de Castillo, para resumir, la salida de Castillo no está en el inmediato plazo. ¿Por qué? Porque no hay votos en el Parlamento, y ya sabemos por qué, por los niños, los acuñistas, lo de Podemos, el mismo Perú Libre que tiene que defender naturalmente a su gobierno, el ala magisterial que tiene que defender naturalmente
al líder de su nuevo partido, ¿no? Y el ala radical de Perú Libre que se ha escindido, pero que finalmente sirve al gobierno, ¿no? Entonces, no van, y que tiene además una representante en el gabinete. No van a dar pase, porque es natural, en ellos no podemos pedir. Y bueno, y tenemos a lo de Somos Perú, ¿no? Que finalmente la extensión de Vizcarra. No hay votos, no hay votos. Y estas dos Es señoras virtualmente de los imposible. morados. No hay Claro, votos. no Nunca hay. hubieron, Sebastián, también. Vamos a No, ser francos, nunca hubieron. nos engañamos. Es Sí, que nunca hubieron y bueno. Sí, yo creo que era evidente desde el momento en que, o sea, primero que nada, el tránsfuga de Renovación Popular. Ok, empecemos claro, por ahí. claro. Vale. Luego los de Acción Popular. Que esa gente está o sea, ¿qué es Acción Popular? Para mí ellos son, yo los veo como el Partido Morado, pero con historia. Yo Acción sostengo lo que se Popular. decía, yo sostengo lo que se decía antes, no es una gran federación de independientes de la ciudad. O Es sea, una gran ¿qué significa Perú como doctrina? O sea, ¿qué es eso? O sea, ellos pasaron de haber apoyado a Vargas Llosa en los 90 a ser cogobierno con Castillo, y ellos siguen ahí, esos niños están encantados cogobernando con el presidente, pero retrocediendo un poco a lo que estábamos hablando sobre la permanencia de Castillo en el poder, otra cosa que yo creo que ha sido fatal para él es que ya no tiene apoyo mediático. No, pues por lo que hablábamos al inicio, ¿no? No, pero Y al principio era como que lo defendían, ¿no? Pero ahora ya están en modo como que... En la campaña, Sebastián, bueno, se la pasaron una semana o a más al tipo filmándolo casi a tiempo real como un reality, ordeñando vacas, cortando mata y dándole de comer a sus gallinas. Esa era la campaña. Y ahí vamos a hacer así, claro, todos los medios del Grupo El Comercio ahí metidos, ¿no? Que es el grupo más grande. Y que ahora les están presentando un proyecto de reforma constitucional para que no haya propiedad cruzada. Ahí está, pues lo que apoyaron. Ahí está. Ahora se han dado cuenta, claro, y han dicho, oye, no, aguanta, ¿no? Pero... A mí la gente del comercio, o sea, yo esta gente para mí es un misterio. O sea, los Miro Quesada pasaron 5 años denostando a Keiko Fujimori, transmitieron en vivo su audiencia, la mostraron enmarrocada, y cuando pasaba segunda vuelta con Castillo, es como que le tocaron la puerta y le dijeron, hola Keiko. Y Keiko, o sea, claro. bueno, ¿qué pasó acá? Y eso me lleva también un poco a lo deslegitimado que están estos medios de comunicación, porque es que fue obvio que se parcializaron a favor de Keiko, y eso nadie lo puede negar. Y entonces ahí yo sí le doy la razón a quienes lo critican porque fue demasiado evidente. O sea, claro, como te decía, no tienes la prensa, claro. La radiografía se ve más clara, ¿no? De cómo están cómo está esa columna vertebral. Claro. Y ahora, entonces yo me acuerdo un editorial que sacó El Comercio, que a mí, o sea, primero eso fue la de Keiko, me acuerdo cuando hubo todo este tema de las impugnaciones, dijeron que no, que Keiko está destruyendo la democracia, que hay que darle la oportunidad a Castillo, y como que 2 semanas después sacaron un editorial, Ricardo, casi que llorando, ¿cómo es posible que haya ganado un gobierno autoritario? ¿Sabes qué tuvo que pasar para que hagan eso? Que le correten a sus camarógrafos por la calle. Eso tuvo que pasar, pues. Que le correteen, que Castillo mismo los insulte, le digan mermeleros, que le salen de sus sueldos. Todo eso ha tenido que pasar. Y que amenacen con desnacionalizar. Y aún algunos periodistas siguen, siguen. Mira, yo soy una persona que defiende las libertades y siempre las voy a defender, ¿ya? Sea de quien sea, ¿ya? Sea de un compañero de mi partido, ¿no? O sea de un adversario al extremo, porque son las libertades que hay que proteger, son la columna vertebral de una democracia. El caso de este señor, ¿no? Christopher Acosta, @Trujillo, ¿no? A quien se defendió porque fue un abuso lo que se le hizo con la publicación de un libro, me parece que es un abuso de su libertad de expresión. Pero es una persona que como jugando le para haciendo el juego al gobierno. Con sus comentarios, con la forma como presenta sus notas. Yo no sé qué está esperando Latina. Latina creo que se olvida quién en su momento esa histórica institución, cómo fue atentada.
uno. Y número dos, no sé qué está esperando, que sea expropiada. De repente se van a dar cuenta, ¿no? Ese tipo de periodistas. Yo no sé, a veces, Eloy Marchand, quien me cae muy bien, ¿no? Que en su momento lo petardearon por decir las cosas como son, ¿no? Y luego el hombre, no sé qué pasó, sacó el foco, se olvidó de quienes en ese momento lo estuvimos, digamos, se le cobijó, ¿no? Se le apoyó y se le seguirá apoyando. Pero esta nota infame, ese golpe De bajo la que le ha hecho a cónclave la democracia, golpista. sí, cuando es o sea, donde el tipo termina criminalizando algo que es normal, que es reunirse. Es normal, Y llamando a los nazis. Y claro. replicando las técnicas chavistas, Ricardo. Yo no sé si Yo no sé. Hildebrand y Bueno, sus 2 Hildebrand, millones y sus 2 millones de razones, ¿no? Con el fisco, le obliga a hacer eso, pero Eloy Marchand no necesitaba hacerlo, creo yo. Creo yo humildemente que Eloy Marchand no necesitaba hacerlo. Le pudo haber dicho a Hildebrand, hazlo como tu editorial, hermanito. mira, ¿no? y tú sabes que yo en el primer capítulo de este programa hablé precisamente de eso y mostré una columna de una periodista chavista que se llama Eva Golinger, donde describe a la organización con la que se reunió la oposición venezolana en Caracas, de la misma manera que la describió Hildebrand y Eloy Marchand, como golpistas, fascistas, los mismos términos. Por eso a mí me parece risible cuando la gente me dice, ¿sabes que tú le dices chavista a todo el mundo? Bueno, pero es que si se comporta como chavista, desprecia la democracia como los Habla como chavistas, chavista, habla como ¿no? chavista y se ve como chavista, ¿qué es? O sea, ¿qué Mira, es cuando replica las mismas estrategias? Y eso no es es que, todo, sino que ¿sabes entonces qué es? ahora, hablando de él, Ricardo, entonces ahora ha puesto el tweet, por cierto, del que mencionaste hace un momento, de ahora el nuevo viceministro de Orden Interno, puso un tweet, ay, está así todo sorprendido, ay, ha dado un giro autoritario Castillo. ¿Qué? ¿Te das cuenta? Entonces, Lo que pasa, Sebastián, es que tú lo ves con ojos de vivencia. Tú ya sabes lo que claro, puede venir. En mi caso, yo solamente he tenido contacto entre 2008 y 2009 con ese exilio venezolano que el exilio político radicó en el Perú, ¿no? Oscar claro. Pérez, ¿no? Manuel Rosales, mi hermano Nixon Moreno, ¿no? O sea, ellos estuvieron Claro. acá. Vidalco Bolívar, que luego regresó, ¿no? Popo Barraes, esa gente que fue perseguida, ¿no? Estuvo acá, entonces ya más o menos se sabe. Carlos Ortega, ¿no? Entonces, o sea, ya sabemos por vivencia de 2008 cómo es que llegaron acá. Nixon Moreno tuvo que entrar por la Amazonía, porque ya Chávez había ordenado atacar, y como que atacaron la Nunciatura Apostólica, porque ahí estaba viviendo. Ahí Así es, está. y ese es el No, miedo y así. que se tiene, Y, y, y así de que tener. sus aprendices, o sea, los aprendices del chavismo, están dispuestos a caer en las mismas formas autoritarias y antidemocráticas que el Porque régimen ellos, ojo, venezolano. ellos no van a renunciar, aunque aunque a veces parezca que ya dejaron de lado a la constituyente, no van a hacerlo. Oye, mira cómo se ha organizado un evento, En ¿no? el Congreso. En el Congreso, ¿no? Con un congreso de 3 personas que piensan igual, ¿no? 3 personas que piensan igual, pero me extraña ahí Duberly Rodríguez, ¿no? Fue Supremo. Ahí. Bueno, su Bueno, libertad de expresión tienen. Su libertad de claro, expresión ¿no? tienen, pero sería bonito que debatamos entre personas que no piensan igual, Exacto, ¿no? ¿no? Y otra cosa es que el desprecio que manifiesta el partido y el presidente del partido y el presidente de la República por la Constitución que le da legitimidad a su mandato habla muy bien de quiénes son. Ujú. Y otra cosa de la que a mí me gustaría, solamente para cerrar este tema de estos periodistas que insisten en defender al gobierno, yo, o sea, a veces una parte de mí a veces piensa, ¿será que están metidos en algo? Porque es que tanta complacencia es gratuita o es que lo están haciendo por convicción. A mí realmente me pareció infame cuando Carlín puso la esvástica al lado de Mari Carmen Alves, que esa señora podrá ser criticable todo lo que tú quieras, y con el jefe de la fundación, como tú has dicho, para criminalizar el derecho a reunirse, y cayendo en estas formas que en verdad son desagradables. Pero afortunadamente el tiro le salió por la culata, porque la embajada Sí, de Israel y de Alemania
sacó su comunicado rechazándolo. ¿Y qué hicieron ellos? Insistir en el error. Ah, pero cuando Aníbal Torres elogió públicamente a Hitler, Carlín no sacó su república. No lo sacaron pues ahí con No, brazalete. otra cosa, no, ahí se hicieron, Bueno, es no que veo, no escucho. hay gente que está defendiendo su derecho a alimentación, ¿no? Ese es el tema. La República, ¿cuánto de tiraje tendrá la República en el mejor de los casos? ¿10.000 a nivel nacional? ¿Vende todo? No, vive de publicidad estatal, como muchos medios. La publicidad estatal ha terminado salvando, ¿no?, la iniciativa empresarial irresponsable de muchos. Porque hoy en día nadie compra periódico, casi nadie compra periódico, no consume, ha bajado, a nivel mundial ha bajado. Los diarios serios del mundo han variado su formato del físico al virtual, ¿no? Esta gente no, esta gente sigue ahí sacando sus encartes a nombre del gobierno de unas entre 4 y 16 páginas y lo ¿Acuerdas vende, lo de pues, Cóndori? ¿Acuerdas claro. el publireportaje? Qué cínicos, Dios mío, la República. Ahora eso me hizo recordar el Claro. publireportaje que hicieron de Cóndor y el Ahora, curandero que teníamos por ministro de Salud. digamos que la República siempre, sea quien sea, de alguna manera, ha estado ahí, pues, rondando los hemisferios de Palacio, ¿no? Y ahí está. Está, ¿por qué? Porque está sosteniéndose esa empresa que si no sería por la publicidad estatal hubiera quebrado hace rato. Y la muestra es clarísima. Cuando sale la ley Mulder, 2 medios de comunicación estuvieron a punto de quebrar. Un mes más duraba la vigencia de esa ley y los medios quebraban. Hoy Mulder por eso es vetado por esos medios, ¿no? Por más que hayan regresado al redil de la sensatez. No voy a decir la democracia, porque no sé si han regresado completamente al redil de la democracia, pero sí al de la sensatez por lo menos, ¿no? Pero ahí está, lo vetaron al hombre, ¿no? Lo vetaron a No, Mauricio. pero tú sabes que yo no subestimaría el poder de la República porque ellos No, no, sabes que a ellos no les interesa ser leídos a nivel nacional, a ellos les no. interesa que sean leídos en Lima. A ellos les interesa que sea su factura le pague Palacio a tiempo, o el ministerio que sea. Vamos a Claro, ser mira, pero sinceros. acá estoy. No, pero de hecho la República, acá estoy leyendo, es uno de los diarios más leídos en el Perú. Pero, por ejemplo, eso me lleva un poco al tema, es una conversación que yo tenía con un Diario amigo. bien leído en el Perú, el Trome. Ajá, yo te iba a Ese es decir, diario bien leído, ese hermano. es Lo el demás diario bien no. leído. Lo demás, ¿para Pero, por qué? ejemplo, yo te voy a dar un ejemplo, algo porque eso yo me he tomado el tiempo de estudiarlo. Mira, a ellos realmente no les interesa ser leídos a nivel nacional. O sea, Rosa María Palacios. A Rosa María Palacios no la No escuchan le intentó. en Guacho. Acá, es acá. Acá, es acá porque acá la ve la gente que ella le interesa que la vean, o sea, gente Clase cercana al media poder. instruida, ¿no? Clase media Claro, instruida. entonces, Ese es el eso, foco de ellos. pero date cuenta, los medios de comunicación responden precisamente a estos líderes de opinión que se concentran en la capital. Entonces, muchas veces esta señora, Álvarez Rodríguez, la cofradía de los periodistas de izquierda, son los que marcan la agenda del debate y sobre todo del discurso y la narrativa que impulsan los medios que todavía los apoyan. Hasta ahora el único ha sido la República, porque bueno, ellos oficialistas hasta el final, pero de todas maneras no deberíamos subestimarlos porque ellos mueven muchísimo la opinión Ah, pública no, y claro, claro. Ellos tienen un poder mediático tremendo. Yo no los subestimo. Estoy cantándoles sus claro, verdades, nada más, ¿no? claro, claro, claro. Cantándoles sus verdades, eso es cierto. Lo que están esperando ellos, además, esos ingresos les ayuda a seguir sosteniendo, ¿no?, sobre el tapete temas y personajes, ¿no? Como José María Palacio, pues en la televisión, por alguna razón, la señora no la contratan, o qué sé yo, pero la sostienen en un medio y a través de sus redes sigue haciendo política, porque esta gente Hacen hace política, política, nada más que milita, claro, en un porque medio. la República termina siendo un escaño de varios de ellos. Es el escaño, es la bancada, militan, mucha gente, eso es lo que sucedió con esto de la crisis política, ¿no? Mucha gente dejó de militar en partidos y terminó militando en medios, ¿no?, Qué adheriéndose al curioso, ¿verdad? discurso. Exactamente, Y qué cada curioso. columna es un escaño, cada columna es una curul.
¿no? Y lo ¿Por qué no usan. se atreven a hacer un partido? Claro. Ah, claro. No, y sobre todo estos son los mismos personajes que desprecian también la democracia, porque son los mismos que deslegitiman el Congreso de la República, olvidándose que fue el pueblo quien los eligió. Todos llegaron ahí por voto Pero popular. tienen esa casta. A ver, Rosa María Palacios, Álvaro Rodríguez, otro de Líder, grandes consultores del Fujimorismo, pero del Fujimorismo ese duro y feo, de los 90. No el de ¿verdad? ahora, La señora ahora todo el mundo se le olvidó que Rosa María Palacios trabajó miembro en la de campaña directorio de Hurtado Miller. y la de Hurtado Miller, ajá, cuyo esposo, el esposo de la señora, estaba pues en Sedapal, ¿no? Bien sentado, directorio. El señor Álvaro Rodríguez, bien sentado en el directorio de Citel. Ahí está. Vienen de casta antidemocrática, siempre. Y desgraciadamente, pues, a finales de los 90, a principios de los 2000, los caviares fueron, pues, engañaron al pueblo, porque finalmente era un quítate tú para ponerme yo para seguir haciendo lo que estás haciendo y empeorarlo, ¿no? Finalmente es eso, porque ellos terminan comiéndose esos discursos antipolítica, perdón, Sebastián, que vienen de herencia del Fujimorismo. Ellos hablan de los políticos tradicionales, ¿no? Ellos siguieron, y ellos siguen. ¿Sí? Claro, porque y ciertamente uno puede estar de acuerdo que el antifujimorismo surgió como una oposición legítima a un régimen dictatorial que cerró el Congreso y se hizo del poder absoluto. Eso nadie niega que ese señor fue un dictador, pero es que ahora se ha convertido en una excusa para lavarle las manos a cualquier político que lo único que necesita es no llamarse Fujimori y que finalmente lo utilizan para mover la opinión pública. Pero tú sabes algo, dentro de toda esta maraña, yo creo que lo mejor que nosotros podemos hacer es seguir hablando de estas cosas, señalándolas, porque entonces así mientras más gente lo escucha y por lo menos se lo cuestiona, entonces significa que habremos podido desafiar el dominio que tiene esta gente de la opinión pública. Así que, bueno, Ricardo, yo creo que hasta hoy llegamos. Mira, hemos hablado casi una hora. Qué gusto que me hayas acompañado. Igual, cuando guste, Sebastián, un gusto, de verdad. Muchas gracias y bueno, será hasta la próxima. Nos vemos. Listo. Te cuidas.